Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 465. Introducción. Tras recibir el manual para elaborar incienso de su mentor, Yuga se instaló inmediatamente en su habitación para estudiarlo. La elaboración de incienso es un oficio muy complejo, donde todos los procesos se realizan a mano. No es que no se puedan usar métodos industriales, pero hacerlo sin duda resulta en productos de incienso de mucha menor calidad. El arte de elaborar incienso siempre se ha transmitido oralmente, y muchos métodos valiosos se han perdido con el tiempo. Por eso, el incienso auténtico es escaso y caro en el mercado. Al ver los detallados procedimientos para la elaboración de incienso que figuraban en el manual, Yuga sintió que le daba vueltas la cabeza. El propio Yuga no era alguien particularmente hábil en el trabajo manual. Si bien no era terrible en ello, tampoco era excepcional. Entre los que eran capaces de fabricar Pokéblocks en la guardería Yo-Yo, entre los que se encontraban Misaki, Audino, Anya y el propio Yuga, las habilidades de Yuga eran las más débiles. Aparte del hecho de que Yuga practicaba actividades manuales con menos frecuencia que los demás, la razón principal era que tenía la menor destreza entre ellos. Tras leer el denso texto del manual, Yuga dudó de si sería capaz de producir incienso con éxito. Sin embargo, finalmente llegó a la conclusión de que si él personalmente podía hacerlo no importaba demasiado. Si la guardería Yo-Yo decidiera vender incienso en el futuro, depender únicamente de él sería imposible. Para vender incienso al mundo exterior, necesitaba una cantidad suficiente, y esa cantidad era algo que Yuga por sí solo no podía producir. La producción de incienso es diferente a la producción de Pokéblocks. Sus intrincados pasos impiden su producción en masa de forma rápida. Además, como propietario de una guardería, no podía pasarse todos los días en casa haciendo incienso. Parecía que necesitaba capacitar a alguien específicamente para la producción de incienso. Finalmente, Yuga hizo una llamada especial para preguntar si podía compartir el método de elaboración del incienso con otros, incluido su maestro. El manual para hacer incienso era algo que el señor Kunio había adquirido sin querer, no un secreto celosamente guardado de su enseñanza. Así que cuando Yuga preguntó, el señor Kunio simplemente dijo que dependía de él. Con el permiso de su amo, Yuga suspiró aliviado y decidió que sería mejor capacitar a un empleado dedicado a la fabricación de incienso que fuera completamente leal a la guardería Yo-Yo. Sin embargo, por el momento no contaba con un candidato idóneo. Además, dado que necesitaba ampliar la superficie de los campos de hierbas en el ecoparque, decidió dejar este asunto de lado por ahora. Ampliar el campo de hierbas era una cuestión urgente, ya que las hierbas no crecen de la noche a la mañana. Así que, al día siguiente, Yuga llevó un grupo de Trapinch con el movimiento excavar y un lote de Pokémon de tipo planta con el movimiento absorber al subecoparque de las praderas. Los Pokémon de tipo planta se encargaron de usar su movimiento absorber para despejar la zona de pradera que se convertiría en campos de hierbas. Los Trapinch ayudaron cavando hoyos y, finalmente, Leinun usó el movimiento fertilizante para preparar la tierra arada. El movimiento fertilizante no era común, y pocos Pokémon la habían aprendido. En todo el ecoparque, solo Leinun poseía este movimiento. Por lo tanto, después de despejar una gran área, Leinun estaba bastante exhausto. Por suerte, Yuga no se quedó de brazos cruzados. Trajo a varios Pokémon que sabían usar palas, azadas y azadas, y ayudaron a Leinun a remover la tierra, facilitando mucho su trabajo. Como dice el dicho, muchas manos hacen el trabajo más fácil. Con la ayuda de numerosos Pokémon, la expansión de los campos de hierbas progresó sin problemas y se completó en un abrir y cerrar de ojos. Yuga dejó las tareas restantes, como la siembra y la fertilización, a los Pokémon de tipo planta. Ellos tenían un talento innato para este trabajo. Además de las variedades de hierbas autóctonas del ecoparque, Yuga también adquirió muchas semillas de hierbas comunes de fuera. Al fin y al cabo, los materiales para elaborar incienso eran bastante complejos, y las variedades de hierbas existentes en el ecoparque no serían suficientes. Al enterarse de los planes de Yuga para el cultivo de hierbas a gran escala, el señor Kunio le pidió directamente a Ryuichi que le enviara una cantidad considerable de valiosas semillas de hierbas. Los métodos de cultivo de estas hierbas estaban detallados en la guía completa para el cultivo de hierbas medicinales que el señor Kunio le había enviado a Yuga anteriormente, por lo que Yuga no estaba preocupado por no poder cultivarlas. De esta forma, Yuga fue reuniendo gradualmente la mayoría de los materiales necesarios para elaborar incienso.
Ahora, solo le quedaba esperar a que las hierbas maduraran y encontrar un empleado adecuado. Yuga no solo necesitaba encontrar un trabajador para la producción de incienso. También tenía que prepararse para contratar a alguien que fabricara colmillos agudos. El método para fabricar colmillos agudos, objetos que aumentaban la probabilidad de hacer retroceder en un 10% a un Pokémon, no era más sencillo que fabricar incienso. De hecho, podría ser incluso más complejo. Yuga tampoco podía encargarse a esta tarea él solo. Al igual que con la fabricación de incienso, necesitaba encontrar un empleado de confianza. Sin embargo, Yuga aún no había comenzado a reclutar cuando Ryuichi lo llamó. Resultó que, al enterarse de que Yuga tenía la intención de convertir el incienso en un producto para la guardería Yoyo, el señor Kunio le pidió a Ryuichi que buscara un empleado cualificado para la fabricación de incienso para Yuga. Según Ryuichi, esta persona había sido como una hija para él desde la infancia, y Yuga podía confiarle plenamente la tarea de elaborar incienso. Ella, al igual que Ryuichi, era huérfana, pero gracias al apoyo de Ryuichi, logró excelentes calificaciones en la escuela primaria y secundaria. Desde muy joven, demostró un talento natural para la elaboración de incienso e incluso se especializó en ello durante sus años de bachillerato. Sin embargo, al ser las escuelas secundarias instituciones educativas públicas, no podían enseñar técnicas avanzadas para la elaboración de incienso. Por eso, cuando supo que podía estudiar la elaboración de incienso de primer nivel en casa de Yuga, aceptó con entusiasmo la recomendación de Ryuichi. Yuga no esperaba que su mentor y Ryuichi le hubieran resuelto el problema discretamente. No podía estar más contento. Ahora, solo necesitaba encontrar a alguien que le ayudara con la producción de colmillos agudos. Ryuichi le informó a Yuga que la persona que le había recomendado ya había partido hacia Pueblo Verde. Debería llegar en unos 3 días, así que Yuga debía prepararse. Ryuichi también le envió a Yuga el nombre y la foto de la persona para que no tuviera problemas para reconocerla a su llegada. Para dar la bienvenida al nuevo empleado de la guardería Yoyo, Yuga ya había informado a los demás con antelación y había organizado el alojamiento. Inicialmente, no había suficientes materiales para producir incienso, por lo que aún no se podía colocar en los estantes de la guardería Yoyo. Tampoco era necesario que el nuevo empleado llegara tan temprano. Sin embargo, la elaboración de incienso requería práctica y perfeccionamiento con el tiempo. Su llegada temprana tenía como objetivo brindarle la oportunidad de familiarizarse con los métodos de producción. Para cuando se completaran todos los preparativos, sus habilidades de producción deberían ser bastante competentes. Capítulo 466. Compañera de juegos. Tras finalizar la llamada con Ryuichi, Yuga se dirigió al ecoparque para prepararse para la agricultura con sus Pokémon. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de entrar en el subecoparque de las praderas, notó que un Ralts se asomaba cautelosamente por detrás de un árbol, como si temiera ser descubierto por Yuga. Yuga reconoció de inmediato que se trataba del hijo de Gardevoir y Galeid. Le preguntó con dulzura: ¿Quieres jugar conmigo? Al ver que Yuga le hablaba, Ralts rápidamente escondió la cabeza tras el árbol y volvió a asomarse con cautela, cubriéndose la boca con la mano. Tras dudar un instante, asintió levemente en respuesta a la pregunta de Yuga. Ven aquí. Yuga sonrió e hizo un gesto hacia el Ralts medio oculto tras el árbol, invitándolo a acercarse. Ralts salió con vacilación de detrás del gran árbol, dando pequeños pasos hasta llegar a los pies de Yuga. Yuga se agachó y levantó a Ralts con cuidado. Sin embargo, notó que en cuanto su mano tocó el cuerpo de Ralts, este se puso rígido y su expresión se volvió muy tensa. Afortunadamente, Yuga utilizó su habilidad especial, emitiendo un aura suave por todo su cuerpo, relajando gradualmente el cuerpo de Ralts. Una vez que llegaron al subecoparque de las praderas, los Pokémon de tipo planta ya habían comenzado a trabajar en los campos recién cultivados, y otros Pokémon también estaban ayudando, lo que hacía que todo el lugar estuviera lleno de vida. Ralts siempre se había quedado en el ecoparque principal con otros Pokémon de tipo psíquico, y nunca antes había visto tantos Pokémon diferentes. Se puso rígido de nuevo y se aferró con fuerza al brazo de Yuga, agarrándole el bíceps con ambas manos. Al ver esto, Yuga acarició suavemente la cabeza de Ralts, tranquilizándolo. No tengas miedo. Nadie aquí te hará daño. En ese momento, Bullpix, el hijo de Ninetales y Hundum, se acercó a los pies de Yuga y frotó cariñosamente su cabeza peluda contra la pantorrilla de Yuga. Yuga se agachó mientras sostenía a Ralts y con una mano acarició la cabeza de Bullpix. Luego le dijo a Ralts: Mira, todos aquí son muy amigables. Nadie te hará daño. Puedes hacer amigos aquí. Bullpix.
Al ver esto, Bullpix frotó su cabeza contra la palma de la mano de Yuga y emitió un sonido suave y tranquilizador dirigido a Ralts, lo que calmó instantáneamente el nerviosismo de Ralts. Ralts, imitando los gestos de Yuga, extendió una mano corta y la colocó sobre la cabeza de Bullpix, acariciando suavemente el mechón de pelo que parecía una corona. Ralts tenía los brazos bastante cortos, por lo que al principio le costaba alcanzarlo, pero Bullpix inclinó voluntariamente la cabeza hacia adelante, lo que permitió a Ralts hacer contacto con éxito. Quizás fue porque Bullpix tenía un mechón de pelo tan reconfortante en la cabeza, que Ralts no pudo resistirse a acariciarlo de nuevo después del contacto inicial. Bullpix, Bullpix. Bullpix respondió con dos suaves llamadas, invitando a Ralts a bajar y jugar con él. Ralts, que nunca antes había hecho un amigo, sintió un fuerte deseo de unirse a la diversión. Se movió suavemente en los brazos de Yuga. Yuga comprendió que Ralts realmente quería bajar a jugar con Bullpix, pero su timidez y retraimiento le impedían expresar sus sentimientos. Así que Yuga colocó con cuidado a Ralts en el suelo y lo empujó suavemente hacia Bullpix, animándolo. Adelante, seguro que te harás muy amigo de Bullpix. Ralts miró hacia atrás a Yuga y luego dio pequeños pasos cautelosos hacia Bullpix. Bullpix, Bullpix. Bullpix se llenó de alegría al ver que Ralts quería jugar con él, así que bajó su cuerpo y llamó a Ralts 2 veces. Ralts dudó un instante ante la invitación de Bullpix, luego se aferró al cuerpo de Bullpix y se subió a su lomo. En cuanto Ralts se sentó con éxito sobre el lomo de Bullpix, este saltó repentinamente y comenzó a correr salvajemente, moviendo las patas con rapidez. Ralts se sobresaltó inicialmente por el repentino estallido de energía de Bullpix, pero pronto, en medio de la carrera de Bullpix, comenzó a reír con puro deleite. La parte inferior del cuerpo de Ralts era relativamente pesada, y sus pies se parecían a raíces de plantas, lo que lo hacía extremadamente lento al caminar. Hoy era la primera vez que se movía tan rápido, y sintió una emoción intensa que jamás había experimentado. La risa alegre de Ralts llamó la atención de Hut, que estaba practicando tranquilamente poderes psíquicos con su madre cerca, en un árbol. Hut abrió un ojo con cautela, mirando primero a su madre, que tenía los ojos cerrados a su lado. Luego observó a Bullpix y Ralts, que jugaban alegremente bajo el árbol. Impulsado por la curiosidad, Hut se alejó lentamente de su madre. Con cada paso silencioso, Hut se alejaba más de su madre. Al ver que su madre no se había dado cuenta, Hut abrió un poco más los ojos y dio un par de pasos más. Hut repitió este proceso varias veces, aumentando gradualmente la distancia con su madre. Al ver que su madre aún no reaccionaba, Hut abrió los ojos por completo y esbozó una sonrisa traviesa. Luego batió sus pequeñas alas y voló hacia el árbol donde Bullpix y Ralts estaban jugando. Sin embargo, justo cuando Hut descendía, Notoul, su madre, abrió ambos ojos. Negó con la cabeza con resignación, los cerró de nuevo y continuó su meditación. Hut y Bullpix eran los mejores amigos. Mientras que los padres de Bullpix eran estrictos con él y lo sometían a un entrenamiento riguroso, Hut era todo lo contrario. Hut tenía un potencial mediocre y un resultado de entrenamiento significativamente diferente al de Bullpix. Por lo tanto, su madre, Notoul, optó por ser indulgente, reconociendo que convertirse en un Pokémon de potencial amarillo excepcional era un reto extraordinario. Ahora que Hut estaba en la guardería Yo-Yo y no corría ningún peligro, Notoul tenía expectativas mínimas respecto a su entrenamiento, siempre y cuando lograra mantener una apariencia aceptable. Una vez que Hut aterrizó bajo el árbol, se posó justo al lado de Bullpix. Sobresaltado por el repentino descenso de Hut desde el cielo, Ralts se sorprendió brevemente y casi se resbala de la espalda de Bullpix. Bullpix, Bullpix. Bullpix, encantado de ver a su querido amigo, le presentó a Ralts a Hut con alegría. Hut era un Pokémon muy vivaz y se alegró muchísimo al ver a Ralts. Con Bullpix como nexo de unión, los tres pequeños compañeros no tardaron en enzarzarse en divertidas travesuras. A veces, Ralts se sentaba sobre el lomo de Bullpix, fingiendo un paseo salvaje, y otras veces, se aferraba a los pies de Hut, fingiendo surcar los cielos. Sus risas, tan nítidas como campanillas de plata, resonaban por todo el subparque ecológico de las praderas. Mientras tanto, Yuga, que estaba ocupado trabajando en los campos, observaba desde la distancia a los tres pequeños compañeros que se lo pasaban en grande. Una sonrisa de satisfacción iluminó su rostro. Capítulo 467. Lane. 3 días después, en el aeropuerto de Pueblo Verdegal, una chica que parecía tener unos 20 años bajó del avión acompañada de un Whimsicott.
La chica llevaba un vestido verde claro, un sombrero blanco para el sol y tenía el pelo largo y negro azabache. Recorrió la multitud con la mirada, mirando a izquierda y derecha hasta que divisó un cartel con su nombre, momento en el que saludó alegremente. Al otro lado, Yuga, que había estado sosteniendo el cartel y esperando, vio a la chica del vestido verde y gritó en voz alta. Señorita Lein, por aquí. Lein, cargando su equipaje y acompañada por Whimsicott, se apresuró a acercarse a Yuga. Se alisó el cabello, ligeramente despeinado, y se disculpó. Usted debe ser el joven amo Yuga, ¿verdad? Lamento haberlo hecho esperar. Al oírla dirigirse a él como joven maestro, Yuga supo que debía haber aprendido ese título de Ryuichi. Mientras tomaba su maleta, respondió. No hay necesidad de formalidades. Simplemente llámame Yuga. No uses los mismos títulos que Ryuichi. Lane no puso objeción y sonrió, diciendo. Está bien, te llamaré Yuga, y tú puedes llamarme Lane. Antes de llegar a Pueblo Verdegal, Lane ya se había puesto en contacto con Yuga. Incluso habían tenido videollamadas, así que no era su primer encuentro. Yuga dijo. Muy bien, a partir de ahora somos socios de trabajo y no hay necesidad de ser demasiado formales. Por cierto, este es mi socio más importante, Whimsicott. Dicho esto, Lane tiró de Whimsicott, que flotaba a su lado, y se lo presentó a Yuga. Whimsicott, con un par de ojos naranjas entrecerrados, saludó a Yuga con una expresión alegre. Hola, Whimsicott. Es un placer conocerte, respondió Yuga. Era la primera vez que Yuga veía a un Whimsicott, y no podía negar que estas criaturas eran increíblemente adorables. Casi sintió que se le derretía el corazón con solo mirarlo. Incapaz de resistirse, Yuga utilizó su habilidad de perspicacia para examinar los detalles de Whimsicott. Whimsicott. Tipo. Planta, hada. Habilidad. Bromista. Género. Femenino. Potencial. Azul. Nivel. 49. Movimientos. Absorber, viento feérico, trenadoras, esporagodón, energíbola, día soleado, rizo algodón, viento afín, vendaval, tóxico, ida y vuelta, otra vez. Yuga quedó sorprendido por la fuerza de Whimsicott. Solo le faltaba un nivel para alcanzar el nivel 50. Por lo que Yuga sabía, Lane no era una entrenadora Pokémon tradicional. Había cursado estudios de criador tanto en la escuela primaria como en la secundaria, y tras alcanzar el nivel avanzado, se había centrado en la elaboración de incienso. Sin embargo, esto también podría estar relacionado con la pequeña cantidad de Pokémon que crió. Ryuichi era un auténtico entrenador de élite y había estado educando a Lane como a su propia hija durante años. Si bien la impresionante fuerza de Lane fue sorprendente, no fue del todo inesperada. Se podía afirmar con seguridad que había sido criada por un entrenador de élite, y aunque no se especializaba en batallas Pokémon, no se podía subestimar la fuerza de sus Pokémon. Yuga ayudó a Lane con su equipaje y la acompañó hasta la guardería Yo-Yo. Durante la conversación que mantuvieron en el camino, Yuga descubrió que era una niña vivaz con una personalidad que contrastaba notablemente con su apariencia inicial. Con su larga melena negra, su impresionante estatura de 1,7 metros y su rostro maduro y sereno, Lane inicialmente transmitía una impresión elegante y madura. Una verdadera dama. Sin embargo, su personalidad vivaz, combinada con su apariencia madura, creaba un contraste sorprendente. Por otro lado, Whimsicott tenía una personalidad totalmente opuesta a la de Lane, ya que su apariencia juguetona y adorable contrastaba con su comportamiento maduro y sereno. Una vez que regresaron a la guardería Yo-Yo, Yuga llevó directamente a Lane a su nueva habitación en el segundo piso. Su habitación estaba justo al lado de la de Misaki y enfrente de la de Anya, lo que proporcionaba una compañía perfecta para las tres niñas. Tras acomodar el equipaje de Lane, Yuga la acompañó por la tienda para ayudarla a familiarizarse con su futuro entorno laboral. El lugar de trabajo de Lane era una habitación que Yuga había preparado recientemente, y no estaba situada en el mismo taller donde Misaki y Anya fabricaban Pokéblocks. El proceso de elaboración del incienso es bastante complejo y requiere numerosas herramientas como mortero y majadero, recipientes, hornillos, cuencos de piedra y más, que pueden ocupar una cantidad considerable de espacio. Antes de llegar a Pueblo Verdegal, Lane había enviado un lote de sus propias herramientas para hacer incienso a la guardería Yo-Yo. Sin embargo, estas herramientas solo servían para producir incienso de calidad relativamente baja. Para crear el incienso de alta calidad que se describe en el manual para la elaboración de incienso, era necesario fabricar a medida muchas herramientas especializadas. Antes de la llegada de Lane a Pueblo Verdegal, Yuga ya había reservado un lugar para fabricar estas herramientas. Sin embargo, estas herramientas tenían funciones únicas y su elaboración llevaría algún tiempo.
Durante el recorrido por la guardería Yoyo de Ikare, Yuga le presentó a Lane al resto del personal y le explicó algunos aspectos del funcionamiento del negocio. Al fin y al cabo, Lane trabajaría allí en el futuro y necesitaba comprender cómo funcionaba la tienda. Lane estaba muy satisfecha con la situación en la guardería Yoyo. Simplemente quería un lugar donde pudiera concentrarse en investigar sobre incienso, y este lugar cumplía con todos sus requisitos. Aparte de investigar y elaborar incienso, Yuga no le exigía que realizara ninguna otra tarea. Tras la visita guiada, Yuga le entregó a Lane el manual para la elaboración de incienso y la animó a estudiarlo a fondo para poder elaborar incienso de alta calidad lo antes posible. Una vez que tuvo el manual en sus manos, Lane y su Insicot se retiraron inmediatamente a su habitación. Se sumergieron en sus estudios y, para la hora de la cena, ella aún no había salido. Yuga tuvo que ir personalmente a buscarla. Al entrar en su habitación y ver a Lane investigando y tomando notas, Yuga no pudo evitar negar con la cabeza. Era evidente que era muy dedicada, y esa dedicación solía conducir a grandes logros. Finalmente, Yuga le prometió proporcionarle los materiales al día siguiente para que pudiera poner en práctica sus nuevos conocimientos, y solo entonces ella salió de su habitación. Aunque todavía no había muchos materiales disponibles y las herramientas no estaban completas, no hubo problema en dejar que Lane se familiarizara con el proceso. Como era de esperar, durante la cena, Lane quedó asombrada por las dotes culinarias de Audino, y su entusiasmo desbordante por devorar su plato provocó las risas de todos. Esto les recordó sus propios primeros días en la guardería Yoyo. Lane no solo se enamoró de las habilidades culinarias de Audino, sino que su Insicot también le tomó cariño a los Pokéblocks de tipo planta y hada de la guardería Yoyo. Además de su Insicot, Lane tenía un Vileplume y un Fomantis, todos Pokémon de tipo planta. Estos Pokémon compartían los mismos atributos que la especialidad de Ryuichi. Asimismo, sus 3 Pokémon estaban excepcionalmente bien cuidados, lo que indicaba que las habilidades de Lane como criadora eran probablemente muy altas. La fuerza de Vileplume era bastante impresionante, solo superada ligeramente por la de Whimsicott. Sin embargo, Fomantis parecía haber sido capturado recientemente, ya que su nivel era bastante bajo y no había completado su evolución final. La llegada de Lane fue recibida con gran entusiasmo por todo el personal de la guardería Yoyo. Su personalidad vivaz y amigable, junto con su facilidad para entablar conversaciones, hizo que se integrara rápidamente con todos. Una vez instalada en la guardería Yoyo, Lane continuó su investigación sobre el manual para la elaboración de incienso. Aunque había estudiado este tema en la escuela secundaria, no había tenido la oportunidad de conocer técnicas avanzadas para la elaboración de incienso, por lo que estaba aún más entusiasmada por profundizar en el manual y valoraba enormemente esta oportunidad de aprendizaje. Capítulo 468. La propuesta. Desde que Lane llegó a la guardería Yoyo, Yuga había estado considerando la posibilidad de elegir a un empleado para fabricar los colmillos agudos. Esta decisión estaba resultando un tanto complicada. El método para fabricar colmillos agudos, al igual que el de elaborar incienso, debe mantenerse en estricta confidencialidad. Por lo tanto, este empleado debe ser de total confianza. Sin embargo, encontrar a una persona fiable no es fácil, ya que Ryuichi no tiene a nadie más que recomendar. El señor Kunio siempre ha sido un lobo solitario, y como su mayordomo, Ryuichi ha aceptado plenamente esta costumbre. A lo largo de los años, aparte de apoyar y cuidar a alguien como Lane, no ha habido nadie más a su lado. Por lo tanto, si Yuga quería un empleado confiable, tendría que encontrar una solución por sí mismo, sin depender de nadie más. Una mañana despejada, después de terminar su desayuno, Yuga estaba de pie en la entrada de la tienda, disfrutando del suave sol. Entonces vio al tío Kate, el vecino, que llevaba un colador de bambú y lo colocaba afuera. El tamiz contenía frijoles de color amarillo dorado, probablemente secados al sol. Buenos días, tío Kate, le saludó Yuga alegremente. Buenos días, pequeño Yuga, respondió el tío Kate con una sonrisa, levantando la cabeza para saludar a Yuga. Tras intercambiar saludos, el tío Kate siguió sacando varios coladores llenos de judías, todos ellos aparentemente hechos a mano. No era temporada de cosecha de frijoles, así que estos frijoles no eran de la cosecha reciente. Dado el clima lluvioso de los veranos en Pueblo Verdegal, probablemente eran del año anterior y habían estado almacenados antes de sacarlos a secar. En ese momento, la atención de Yuga se centró en los tamices llenos de frijoles, y no pudo evitar acercarse. Yuga usó su mano para remover los frijoles dentro del colador y descubrió que estos coladores eran excepcionalmente exquisitos. Cada uno parecía una obra de arte. ¿Qué te pasa, pequeño Yuga?
¿Quieres algunas judías? Si quieres, te puedo dar algunas. Mis judías están riquísimas, dijo el tío Kate, dando por hecho que a Yuga le interesaban las judías, con una sonrisa alegre. El tío Kate era uno de los granjeros típicos de Pueblo Verdegal, conocido por su destreza en la agricultura. Los productos que cultivaba eran excepcionalmente sabrosos. Tras el fallecimiento de los padres de Yuga, le enviaba con frecuencia diversas verduras y arroz, demostrando así un gran cariño y preocupación por él. Yuga, al ver el malentendido del tío Kate, negó rápidamente con la cabeza. No, no es eso. Estaba admirando estos tamices. Son exquisitos, así que solo los estaba observando más de cerca. Al oír esto, el tío Kate se rió entre dientes y dijo, ¿qué tienen de especial estos coladores? Son cosas muy baratas. Si te gustan, puedo hacerte algunos. ¿Hiciste tú mismo estos tamices? Eres realmente habilidoso. Yuga estaba genuinamente asombrado. No se esperaba que el tío Kate, que parecía rudo y corpulento, creara piezas tan finas y delicadas. Al oír los elogios de Yuga, el tío Kate no pudo evitar rascarse la nuca avergonzado. ¿Qué tiene de especial? Lo aprendí del abuelo de Rand. Solo tejo estas cosas para las labores diarias de la granja. Yuga pensaba que el tío Kate era demasiado modesto. Estos objetos podían considerarse obras de artesanía. No solo estaban elaborados con gran detalle, sino que cada colador también presentaba un patrón de Pokémon en su superficie, como Firou, Foongus o Scyther, todos tejidos con gran realismo. Yuga jamás había imaginado que el tío Kate poseyera tal habilidad. Este era un claro ejemplo de la pericia oculta que existía en la comunidad. Tío Kate, ¿también sabes tejer otras cosas? Preguntó Yuga con curiosidad. Puedo encargarme de algunos. Ven, te los mostraré, respondió el tío Kate, tomando la mano de Yuga y llevándolo adentro. Rebuscó entre varias cajas, sacando una gran cantidad de artículos de bambú como cestas, cubos, canastas, recipientes, almohadas y esteras. Los ojos de Yuga se abrieron de asombro. Todos estos objetos fueron elaborados artísticamente por el tío Kate, lo que demuestra su talento artístico. Sin embargo, algunos artículos como cestas de bambú, recipientes y canastas, que se usaban comúnmente para las labores agrícolas, presentaban cierta suciedad debido a su uso frecuente. Yuga no pudo evitar elogiar. Tío Kate, tienes unas manos realmente hábiles. Aparte de manos hábiles, Yuga no encontraba otras palabras para describir el talento del tío Kate. De hecho, cuando Yuga salió y vio esos tamices idénticos, sospechó que el tío Kate los había fabricado él mismo. Al fin y al cabo, nadie compraría tantos a la vez. Ahora, con esos exquisitos objetos de bambú ante él, Yuga tuvo una idea. La habilidad para crear artesanías de bambú tan intrincadas demostraba que el tío Kate era diferente de su apariencia ruda. Sin duda, era una persona meticulosa y habilidosa. Así que, ¿por qué no confiarle la tarea de fabricar colmillos agudos? En lo que a confianza se refería, nadie le transmitía más seguridad a Yuga que el tío Kate. Sus familias habían sido vecinas durante décadas, y los padres de Yuga conocían al tío Kate desde que él era niño. El vínculo era muy profundo. El tío Kate también había sido un gran apoyo para Yuga, especialmente después del fallecimiento de sus padres. Confiar en el tío Kate le resultaba natural. A medida que Yuga reflexionaba más sobre el tema, se convenció cada vez más de la viabilidad de su idea. Fabricar colmillos agudos no requería conocimientos especializados como los Pokéblocks o el incienso. Se basaba en la habilidad artesanal, y el tío Kate tenía la destreza necesaria. En comparación con la agricultura tradicional, trabajar para Yuga fabricando colmillos agudos ofrecía unos ingresos significativamente mayores. Además, el trabajo no interferiría con sus tareas agrícolas. El tío Kate podía hacer ambas cosas sin problema. Por el momento, Rand era joven y se había convertido en entrenador Pokémon. Sus gastos probablemente aumentarían en el futuro, y Yuga creía que el tío Kate no rechazaría la oferta de trabajo. Con esto en mente, Yuga compartió su idea con el tío Kate. ¿Puedo trabajar para usted? Pero, ¿estoy cualificado? El tío Kate siempre había creído que los trabajos en la guardería eran para intelectuales, como los criadores de Pokémon, así que dudó y expresó incertidumbre en su tono. Yuga respondió. Tanto si estás cualificado como si no, intentémoslo. Si lo haces bien, tendrás una fuente de ingresos adicional y la vida será más fácil para ti y para Rand. Si no funciona, no perderás nada. Cuando Yuga mencionó a Rand, el tío Kate reflexionó un momento y finalmente aceptó la propuesta de Yuga. Se dio cuenta de que Yuga tenía razón. Intentarlo no haría daño, no había nada que perder.
De esta forma, Yuga y el tío Kei llegaron a un consenso. En las semanas siguientes, siempre que Yuga tenía tiempo libre, visitaba la casa del tío Kate para estudiar juntos los métodos de fabricación de los colmillos agudos. Aunque el proceso de creación de colmillos agudos era complejo, no resultaba excesivamente complicado. Siguieron el método documentado para extraer el poder latente de los colmillos de los Pokémon. Finalmente, lograron crear su primer colmillo agudo. Aunque el producto final no tenía muy buena pinta, Yuga lo aceptó y usó un Gligar para probarlo. Milagrosamente, logró que Gligar evolucionara de Gliscor. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.